Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Dichoso San Bernabé, digno de ser contado entre los apóstoles, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente, de palabra y de obra, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé, y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé, para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya, aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos da en los apóstoles el ejemplo de cumplir su voluntad, como en San Bernabé. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados, hoy leemos la palabra con María e imitando a María, porque la palabra no se lee con los ojos, sino con el corazón. No se escucha solo con los oídos, sino se escucha con el espíritu. Es Dios que te habla. Y es el Dios que es tu Padre, es el Dios que te ama, es el Dios que quiere tu bien, más de lo que tú puedes imaginar. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Bernabé apóstol, este apóstol que tiene un nombre curioso, Bernabé, hijo de la consolación o bueno para la consolación. Es decir, es un nombre que era común en su tiempo, ¿verdad? Hoy se ha hecho también famoso este nombre Bernabé, pero donde se nos cuenta, como veremos, el ejemplo de la voluntad, de la obediencia a la voluntad de Dios, de la disponibilidad. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema, un tema complejo, la voluntad de Dios. ¿En qué consiste y cómo se cumple? Consiste en la enseñanza de Jesucristo, en lo que está presente en la palabra de Dios, en aquello que la Iglesia nos ayuda a interpretar de la palabra, no sea que agarremos la parte que nos gusta y quitemos la que no nos gusta, que es lo que se hace en muchas partes, no muchas veces. Y el ejemplo de cómo se cumple es hoy la vida de Bernabé. Bernabé se ve que era un personaje, lo imaginamos un poco callado, aunque tenía que ser predicador, pero era sumamente obediente. Hoy dice fue enviado a Antioquía, llegó, vio la acción de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, exhortó a los demás a que permanecieran fieles en el Señor, gozarse en las cosas buenas. Hoy día, a través de los medios de comunicación, se nos habla, como siempre, de guerra, de desgracia, de pandemias, de crisis, de violencia, pero hay cosas buenas que la gente hace. Recuerdo en una parroquia se tenía siempre una acción de oración muy sencilla, no eran muchos, pero era constante y eso mantenía la fe de muchas personas, religiosas o no, alegrarse y disponerse a seguir lo que Dios pide. Entonces Bernabé partió para Tarso en busca de Saulo y llegando allá, ¿verdad? Dice que el Señor mandó a decir: reserven a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Esa misión es una misión bastante complicada, porque ellos tienen que pasar al mundo pagano,
Ahí no había judíos que ya tenían la preparación del Antiguo Testamento. Ahí todos adoraban dioses y cosas rarísimas, dioses y diosas. Pero va Bernabé dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios a fondo, dice Jesús. Porque dice, han oído que se dijo, no jurarás en falso y lo cumplirás al Señor lo prometido. Yo le digo, no juren por ninguna manera. ¿Qué quiere decir jurar? Jurar es como tener una seguridad fuerte, pero no tanto en Dios como en sí mismo. ¿No? Es una especie como de expresión de autosuficiencia. Yo juro que esto será así, y con Dios o sin Dios, yo lo hago. No digas esto. Antes la gente decía primero Dios. No jurar es no ponerse uno como quien dice en rivalidad con Dios, ¿verdad? Esto se hará porque lo he decidido, porque lo he dicho. A veces caemos hasta en la trampa también. Por eso dice, no jures de ninguna manera, ni por el trono de Dios, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro tus cabellos. Bueno, en aquel tiempo ya había teñidores de cabellos, pero Jesús se refiere a que en el fondo digamos sí, ¿verdad? Y no. Porque ciertamente a través de la palabra engañamos. Y hay quien jura que está haciendo lo bueno y sabe que está haciendo lo malo. Entonces, una vida honesta en la presencia del Señor. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. En la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros alegría por las cosas buenas que pasan en la iglesia? ¿Y somos disponibles como Bernabé y Saulo o Pablo para misiones complicadas? ¿O queremos quedarnos allá de lejos sin hacer nada? La segunda pregunta es, ¿tenemos tanta seguridad en nosotros mismos que pasamos con Dios o sin Dios a cumplir las cosas? Fíjense que me decía una persona que estudiaba psiquiatría. Hoy está de moda decirle al joven, toma ese propósito, tú puedes, tú lo haces bien. Ojalá que se estimule la autoestima. Lo que no se puede estimular es el egocentrismo, el egoísmo y la soberbia. Porque cuando no se logra una finalidad, hasta intento de suicidio hay. No, hagámoslo, propongámoslo, usemos los medios para superarnos académicamente, deportivamente, también religiosamente, pero Dios primero ante todo. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy le decimos al Divino Maestro que nos enseña en el Evangelio de Mateo, oh Cristo, enséñanos a renegar de la soberbia, a sacar este gran defecto de nuestro corazón. La seguridad es importante, la autoconfianza, la autoestima. Señor, ¿a cuántas personas les falta? Porque les han humillado, porque los han agredido. Pero, Señor, que no caigamos en el más grande de los pecados, que es la soberbia, el pecado del diablo, el pensar que nosotros tenemos una voluntad capaz de hacerlo todo sin recurrir a tu voluntad, a tus proyectos. Que aprendamos más bien a ponerlo todo en tus manos y que todo se haga siempre según tu voluntad. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 97 dice, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La justicia divina es la santidad, la sedaká, se dice en hebreo, ¿no? O sea, ellos creían en dioses de cualquier cosa, animales o plantas, en fin. Pero Dios manda a dos hombres, Bernabé y Saulo, y van a un mundo pagano, un mundo terrible, pero con ellos va el Espíritu. Y van revelando al Dios verdadero. Imaginemos ese nombramiento de Bernabé y de Saulo, que salen así, Bernabé alto, Saulo más bajito, y salen sin nada, más que el amor de Dios en su corazón.
Digamos de nuevo, entrando en la contemplación, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy, finalmente, en la acción, queremos proponernos, con la ayuda de Dios, sin la cual nada es posible, cumplir su voluntad, ser disponibles, alegres por el bien de la Iglesia, disponibles a aquello que la Iglesia nos pide en este tiempo. Imagínense el caminar juntos, se dice en el sínodo que nos invita Papa Francisco, ¿no? No es fácil, porque cada uno quisiera hacer su gusto. Caminar juntos y hacer la voluntad de Dios siempre con la humildad de San Bernabé. En segundo lugar, nosotros pues también tener la humildad, no tener tanta fuerza en nosotros mismos que si no se cumple algo pues lo cumplimos a balazos, a golpes. No, esto no es fortaleza, esto es soberbia. El juramento es algo que expresa muchas veces la soberbia, ¿verdad? Decir que con Dios o sin Dios yo hago las cosas. Pongamos toda nuestra energía en hacer lo bueno, en superarnos en todo sentido, pero nunca dejemos de decir primero Dios. En esto nos acompaña la intercesión de San Bernabé, hombre humilde, y naturalmente de María, que dijo: hágase en mí, según tu palabra, Ave María purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.